Buenos días a todos ustedes, el Padre Juan Pablo. Hoy en este día queremos darle a ustedes las felicitaciones por la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de San Pedro y San Pablo. En esta solemnidad de estos dos grandes santos de la Iglesia Católica, en que ellos dos son la columna de la Iglesia. San Pedro y San Pablo son las dos columnas que sostienen la fe apostólica de todos los discípulos que llevaron este Evangelio de Cristo en todos los rincones del mundo. Y esto es lo que hoy celebramos, la fiesta de estos dos santos. Por esto esta iglesia está llena de grandes santos, también de grandes pecadores. Y esto es la fiesta en que también recordamos, ¿por qué no?, el vicario de Cristo, quien es el que en Cristo mismo eligió a San Pedro para ser el vicario de Cristo, el que iba a ser, el que iba a atender y cuidar la iglesia, a guardar la iglesia y de custodiar la iglesia para que la fe de todos los feligreses del mundo entero conservaran y cuiden la fe de la iglesia, de la que Cristo mismo se les enseñó a los discípulos y que ellos fueron creciendo en la fe y después de allí del Pentecostés se forzaron de su fe, de la cual fueron alimentados por Cristo por 3 años y después que ya llega Pentecostés, por todo lo que vivieron y todo lo que escucharon y aprendieron de Jesús, pues todo se fue complementando y rellenando de nuevo en esos corazones y mentes que ahora San Pedro y San Pablo son los grandes testigos de la fe. Por eso la Iglesia Católica está sostenida bajo, sobre todo, los 4 evangelios hipnóticos de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que esos son los que la Iglesia Católica se mantiene y fuertemente, y sobre todo por las mismas cartas de los apóstoles que se fueron invadiendo todas partes del mundo, y que es la tradición, eso es la tradición de los apóstoles, porque cada carta que se escribe es por la experiencia que ellos vivieron y lo que conocieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, y cada acto de milagro, de palabras, enseñanzas, doctrinas que se fueron dando a través de la inspiración del Espíritu Santo, y allí el Espíritu Santo pues les movía sus mentes y sus corazones para poder ser testigos de esta fe de la iglesia que Cristo les infundió por el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia se sostiene tal como San Pablo, lo menciona en una de sus cartas, que dice una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo y una sola esperanza. Y esto es lo que la iglesia se sostiene por esta fe, se sostiene por este mismo Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esta misma bautismo, que es la que todos nosotros llegamos a ser hijos de Dios. No todos son hijos en el mundo entero, cuando nacemos somos criaturas de Dios, porque hemos sido creados por Dios, pero cuando llegamos a ser bautizados, llegamos ya no ser, dejamos de ser, y somos criaturas, claro, pero ya somos más que criaturas, somos hijos de Dios, adoptivos por el bautismo de Cristo. Por eso hoy en esta fiesta que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, es lo que la iglesia se mantiene firme por esta profesión de la fe de estos dos grandes columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo, y es cuando el Papa de hoy, para el Papa Francisco, le queremos decirle al Papa Francisco que estamos rezando mucho por él, y debemos de rezar mucho por nuestro Papa Francisco para que él conserve esa unidad de la cual San Pablo habla, de la cual San Pablo pues dio su vida y derramó su sangre y se entregó a la espada y morir por la espada, ¿no? Con una espada fue pues decapitado, y esto da a decir que la fe se debe conservar en una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Y es lo que el Papa le pedimos a Dios, que conserve este fundamento y la unidad de la iglesia, de esta doctrina que pues estos apóstoles enseñaron a toda la iglesia, es decir, que se garantiza esa unidad. Dios garantiza que la unidad, pues sí porque entre los mismos apóstoles había divisiones, pero sin embargo Cristo mismo conservaba la unidad. Es lo que Cristo hace que la iglesia se conserve unida por el poder del Espíritu Santo. Pero sin embargo, habemos miembros, sacerdotes, obispos, cardenales, que causamos división, y feligreses también, pero sin embargo, a través de los pecados de nosotros, que causamos esa desunión de una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, es el poder de Dios que hace que la iglesia se siga
unida a Cristo, y esto pues requiere que esta fe, esta unidad está garantizada por Cristo, es decir, basada en la misma fe, basada en una sola moralidad, basada en una sola doctrina, basada en una sola verdad y bajo un solo mandato. Así la iglesia tiene que conservar, por eso tenemos que pedir mucho por el Papa Francisco para que él conserve, que es una gran responsabilidad de que nuestro Papa Francisco conserve todo esto, lo que es la doctrina magisterial, la fe del magisterio, de la tradición de la iglesia, de los primeros apóstoles que se llevó dando a conocer todo lo que ellos vivieron y enseñaron y escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y enseñaron y daban a conocer todo lo que el Señor les inspiraba a ellos y vivir, y milagros, claro. Por eso los problemas en la iglesia no es un acto desleal de la misma iglesia, no, porque la misma iglesia es santa por su naturaleza, porque es esposa del Espíritu, es esposa de Cristo, pero dentro de nosotros somos los integrantes que somos los pecadores. Durante los últimos años han sido pues muchas las medidas y reposicionamientos en la iglesia que han ido contra la unidad. Hemos visto lamentablemente que muchos hemos estado llevando una desunión dentro de la iglesia y esta pues lamentablemente ha habido una situación, una ética pues una ética situacional, una ética pues que no ha llevado a un buen fundamento de lo ético. Y también, claro, que se ha llevado a tan situaciones tristes en el cambio de liturgia, el cambio de la celebración de la misa, que se ha llevado pues una iglesia que se conservó la misa de los tiempos, por ejemplo, la misa tradicional o la misa tridentina, que se le conoce como misa tridentina, que ha sido celebrada pues, casi como 2000 años, desde los tiempos de los apóstoles, y oraciones que estaban dentro de la misa tridentina se conservaron por más de 2000 años, pues un cambio de la misa y todo esto y otra, hay que cambiar la otra forma de celebrar la misa, y, pues todos, porque cada sacerdote celebramos la misa diferente, ¿no? Y esto es lo triste, que pues queremos conservar esa unidad de la cual de los mismos apóstoles conservaron y los grandes santos y santos papas que son santos conservaron esa unidad apostólica tradicional de una sola iglesia, de vivir una liturgia. Claro que a través de los años se han ido dando que la liturgia sea más perfeccionada, más al punto de adoración a Cristo, más adoración hacia la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la iglesia no es que diga, es que esto ya es viejo, es que esto ya no se usa, es que esto ya no tiene sentido hacerlo. Esto ya fue hace 2000, o hace 1000, o hace 500, o hace 100 años, o hace 60 años. Eso ya es viejo. Ya no se usa ese tipo de posturas o reflexiones, genuflexiones, arrodillarse postrarse en adoración. Ya no se usa, cosa que esto es lo que causa la desunión. Y esto pues es triste en ver cómo ha ido rompiéndose esa unidad en el ambiente litúrgico. También te diga del ambiente, lamentablemente, del ambiente moral, que también ha habido roturas muy graves, por ejemplo, lo que surge ahorita en el sínodo de Alemania, que pues todo el mundo pues ya sabe esto es una noticia ya no nueva, pero ese cisma que está invadiendo pues toda Europa, ¿no? Y esto ha sido que esta vida de la moralidad pues sea cambiada, sea modificada. Y esto es lo que la iglesia, el Papa Francisco, por ejemplo, es el que tiene que pedir nosotros por él para que se conserve esa unidad y no exista el cisma en ninguna parte de las iglesias católicas. Y por lo cual eso es también algo que también la iglesia debe estar trabajando y debe trabajar, y por eso pedimos por el Papa, para que no se cambie tampoco no siga lo que es la verdad, porque las verdades, hay mucho tipo de verdades, y uno puedes tú creer lo que tú quieras mientras que te haga a ti sentir bien, mientras que te haga a ti creer que haces bien, que por decir, de ir a misa no el domingo, para ti está bien, no hay pecado, para otro dice, si es pecado mortal, que es el tercer mandamiento, santificar las fiestas, días de guardar.
Y tú dices, no, pues para mí está igual, yo como que yo tengo mi iglesia, mi casa, mi capilla está dentro de un cuartito y ahí está mi iglesia. Para esas personas, pues para eso es la verdad, pero para la verdad de Cristo es el tercer mandamiento, es la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es tercer mandamiento, santificar las fiestas y las de guardar. Entonces, ahí hay un relativismo, ¿no? Y cada quien cree su verdad. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Y esto hace pues que cause una gran desunión. Y por eso el Papa Francisco es el que ora a Dios para que haga una sola fe y que esa fe solamente esté enfocada en Cristo, no en el centro, que es el sacerdote, no soy el centro, o que yo sea el centro de la misa, o que yo, el sacerdote, sea el centro de la celebración de la misa, donde pues puede hacer que el sacerdote haga magia, haga títeres, o que el sacerdote se use ornamentos muy llamativos, muy llenos de espectáculo, de imágenes en todo el ornamento, hagan bailarines y el sacerdote ahí también baile adentro ahí con los bailarines, allí aplaudiendo y brincando. Y eso hace pues que la fe tambalee, se sangolotee y un solo Dios, que tenemos que creer en un solo Dios, no creer en otro, en un paganismo o ir dentro de la idolatría, creyendo que él y adorar o postrarse o hacer un tipo de rituales del paganismo, un solo Dios y un solo bautismo. Es decir, que a través del bautismo yo llego a ser hijo de Dios y soy criatura de Dios al momento de ser creado por Dios y soy criatura por el Creador, pero también llego a ser hijo de Dios por el bautismo del cual Cristo mismo nos hace que participamos de su bautismo. Por eso somos hijos de Dios por el bautismo. Entonces hay que conservar esa unidad. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y es lo que hace el Papa. Por eso hoy le pedimos a Dios por el Papa porque es una gran responsabilidad de conservar esta unidad de la Iglesia, cosa que pues va a requerir pues, de muchas de nuestras oraciones. Pero también como el Papa Francisco es el vicario de Cristo al que nosotros queremos pedirle a Dios que esté ejerciendo este papel de fortalecer la fe de sus obispos, de sus sacerdotes, de sus feligreses. Y este es lo que hace el Papa, de guardar y de pedir a Dios, tal como lo dice también mismo Cristo a Pedro. Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y eso es lo que hace un papa. Pide a Dios y guarda la fe apostólica, guarda la fe de los mismos apóstoles, de la iglesia primitiva, para que nada y nada se cambie. Un papa es el que conserva la doctrina de la iglesia, de sus sucesores, que han sido sus sucesores que han ido llevando una tradición de la iglesia, y un sucesor mantiene la iglesia, la misma enseñanza de su otro sucesor, y ese sucesor va llevando esa tradición de la iglesia desde el mismo papa, que fue el primer papa Pedro, y ahí fue llevando los mismos obispos, llevando esa enseñanza hasta ahorita 2022, que el papa debe de respetar y de guardar lo que es la tradición de los apóstoles, o sea, decir, todos los obispos que fueron apóstoles de Cristo fueron obispos, y de esos obispos el Papa es el Papa Pedro, que fue el primer Papa, San Pedro, y de los demás, ¿quién eran los obispos? Y de allí esos mismos obispos pues fueron ordenando a otros mismos laicos que fueron sacerdotes y luego obispos, y allí fueron llevando hasta llegar a este punto donde está, por ejemplo, en este caso, el señor obispo Daniel Flores, que es obispo de la diócesis de Brownsville. Entonces ellos conservan esa unidad de la iglesia, y esa unidad de la iglesia, pues esos obispos se conservan también la unidad de la fe del Papa, pero el Papa tiene que conservar esa unidad de la iglesia primitiva. No se puede cambiar la fe, no se puede cambiar la verdad, no se puede cambiar el evangelio, no se puede cambiar ninguno de la ley de Dios. No se puede interpretar de acuerdo a lo que el mundo quiere que se dé mejor a entender, que sea mejor el evangelio, que se adapte a las realidades modernistas de ahorita. No es así. Cristo nunca se adaptó a las cosas tradicionales del hombre, como por ejemplo que los judíos no podían hacer nada el sábado, y pues el hombre es el dueño del sábado, no el sábado es dueño del hombre, y allí pues algo que Cristo dijo, no, si yo voy a sanar, liberar a un enfermo del sábado, dejarlo morir,
No, hay que rescatar la vida. Por eso Cristo viene a rescatarnos de las esclavitudes que muchas veces los hombres hacemos. Entonces el Papa es el que conserva esa unidad de la iglesia para que nada ni nada de sus hijos que somos de Él, con nuestro Padre, con nuestro Papá espiritual, nuestro Papá, el Papa, que es el que nos conduce hacia la verdad absoluta que es mismo Cristo. Por eso no se puede cambiar la verdad. Por eso el Papa es el que está unido a Cristo en su vicario. Y nosotros los feligreses, también una cosa importante es que también estamos unidos con el Papa por ser católicos. Pero no solamente de ser católicos, pero más que todo es porque permanecemos unidos en la oración. Y es lo que nos hace a nosotros estar más fortalecidos con la iglesia, con el Papa, con Cristo, por el hecho de que estar nosotros unidos a la iglesia en oración. Porque el Señor nos invita a buscar la unidad de Dios Jesucristo. Y esa unidad se encuentra en la oración, sobre todo frente al Señor, de la oración al Santísimo. Ahí es donde encontramos esa unidad, que pues esa unidad cuando estoy unido a Cristo, solamente una cosa me puede separar de la unidad, que es el pecado. Por eso el pecado rompe esa unidad. Tengo que reconciliarme al confesionario para establecer de nuevo esa unidad. Por eso el Señor dice, sin mí nada pueden hacer. Y sabemos bien que ni el obispo, ni el sacerdote, ni el laico, ni el papa pueden hacer nada sin ayuda de Dios. Por eso la iglesia tiene que estar siempre unida con el papa, pero el papa tiene que estar guardando esa fe, esa unidad con Dios y ese mismo bautismo. Pedí por nuestro Papa Francisco para que esa unidad que queremos que se conserve hasta que Cristo regrese en su segunda venida esté siempre en esa misma unidad. Por eso Cristo dice en su Evangelio, cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará fe en el mundo, y es lo que queremos nosotros los sacerdotes, que la feligresía y que el sacerdote pues, se conserven esa fe de la iglesia de la cual los primeros cristianos enseñaron y predicaron y vivieron y murieron por esa fe. Y nosotros los sacerdotes tenemos que hacer lo mismo, tal como dijo el cardenal José Zen, que el martirio es parte de nuestro cristianismo, de nuestro catolicismo, es muy normal ser martirizados, es algo que es parte del pan de nuestro cada día. De lo cual, querida familia, permanecer firmemente en la fe, pero a tal lo dice mismo Jesús a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tenemos que acceder a la fuente de la unidad. Y esa fuente de la unidad es a través de la oración. Y la oración nos hace alimentarnos fuertemente del amor. Y hacerlos fuertemente del amor nos hace ser también parte de la misericordia en Cristo y continuación, y esto se logra a través de la adoración frente al Santísimo, frente a la adoración perpetua que puede ir y que tú y yo podemos ir en cualquier momento del día o la noche, porque estará abierta todos los días. Por ejemplo, en mi parroquia, nuestro Padre Celestial, la iglesia la tiene el Santísimo 24 horas, 7 días de la semana, y está ahí presente, y verán cómo transfigura una parroquia, verá cómo cambia una iglesia. Claro que tendrá sus divisiones, como todo. Claro que va a haber personas que van a querer desunir la unidad de la parroquia, de la feligresía y de los grupos y ministerios, pero eso es lo que hace el sacerdote, estar atrás de la feligresía para cuidar la unidad. Y claro que se mete la cizaña, se mete la maldad en la noche y hace que esa maldad esté entrando entre los grupos y desunir. Por eso el sacerdote también tiene que guardar en oración, cuidar a sus feligreses para que no entre el lobo y pues meta esa división. Por eso hay que ir creciendo en oración, y esa es la escuela, nuestra primera escuela de estar unidos a Cristo, porque mucha gente puede estar unido a Cristo simplemente por creer que es cristiano, que es católico, es bautizado, y puede ser que sí lo es, estar unido a Cristo, pero también algo que nos vuelve a ser nosotros más íntegros y sólidos en esa unidad y fortalecer esa unidad es estar reencontrándonos con Dios en la oración y creciendo con Dios en ese amor, que es la escuela de crecimiento en el amor, y dejarnos ser transformados delante de esa presencia viva que actúa Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo, y volviéndonos
y volviéndonos así hijos muy amados de Dios. Por eso Dios quiere que seamos partes de esa misma unidad, una sola fe, un solo Dios y un solo bautismo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta fiesta de San Pedro y San Pablo. Recemos por nuestro Papa Francisco para que con nuestra oración ayude nuestro Dios Padre, como lo dice el mismo Jesús a San Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y así tenemos que orar también por nuestro Papa, para que la fe de nuestro Papa no falle, no flaquee, y la fe también de nosotros. Pedir por el Papa Francisco que conserva esa misma unidad, esa misma verdad, esa misma doctrina, esa misma moralidad, esa misma fe, y un solo mandato, y un solo mandato es el mandato de Jesús. Dios los bendiga a todos ustedes y feliz día de esta fiesta de San Pedro y San Pablo. Viva Cristo Rey y los mártires mexicanos. Hasta pronto. Adiós.